Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es el sector de entrevistas de Cabildeo y hoy tenemos a dos personalidades del mundo económico, comentaristas, estudiosos, personas que saben de esta materia. Gonzalo Chávez, un abrazo grande, catedrático, economista, y está Álvaro Ríos, fue ministro de Energía y es un persistente comentarista de la situación de los hidrocarburos. A ambos les doy una fraternal, cariñosa bienvenida al programa y quiero empezar ya. Vamos a analizar en lo posible los puntos centrales de los programas económicos de Samuel Doria Medina y de Tuto Quiroga. Eh, Quiero empezar preguntándoles, y arranco contigo, Gonzalo, ¿qué encuentras de bueno? ¿Qué es lo positivo del programa de Samuel Doria Medina y de Tuto Quiroga? ¿Encuentras factores positivos? Sí, muchas gracias, Al. Es un gran saludo a ti y a Álvaro también. Sí, mira, yo encuentro, pues, por supuesto que hay dos o tres temas súper interesantes. A ver, comenzaremos por el programa de Doria Medina. Doria Medina, creo que lo positivo es la idea de shock, la idea de que tienes que hacer las cosas rápido. De ahí viene su consigna, 100 días carajo. Entonces, creo que esa es una señal positiva porque está sintonizada con la necesidad de la gente de que resolver los problemas de la economía lo más rápido posible y a través de una política de shock, porque tienes que hacerlo muy rápido. Eso por una parte, yo eso lo veo positivo. La segunda parte positiva creo que tiene que ver con que el diagnóstico de corto plazo de Doria Medina es correcto, es decir, el origen de lo que estamos viviendo es fiscal. Entonces, lo primero que hay que atacar es el tema fiscal. Y eso, ¿Qué quieres pues, decir, Gonzalo? sugerido, Gonzalo, ¿qué quieres sí, decir con fiscal? ¿Qué es fiscal? ya. Eso fiscal básicamente significa que tú tienes el gobierno tiene un déficit fiscal, es decir, gasta mucho más de lo que recibe y ese es un problema que arrastramos hace por lo menos 12 años. Y en Y ese eso es que el problema. gastamos, Y ese es ese el es el problema. ese, en el cortísimo plazo y desde la perspectiva macroeconómica, ese es el problema. Entonces, creo que atacar eso, y de hecho ha presentado inclusive un decreto supremo para ya empezar con los gastos superfluos y otras cosas, pues está bien. Ahora, eso no significa que te quedas simplemente en esos cortes, no, digamos, esos cortes preliminares que haces. Tienes que obviamente atacar el tema de los subsidios, el tema de Pero, los ingresos con nuevos después impuestos, vamos a otra las historia, ¿no? críticas. Después vamos a las críticas. Para que no Sí, sea largo, estamos en Doria Medina. Le sí. paso el micrófono a Álvaro Ríos. En materia de hidrocarburos, Álvaro, Doria Medina, ¿qué de bueno dice? Yo creo que se da cuenta con todo su equipo económico que los subsidios no pueden seguir. Y creo que eso es un tema que lo tiene clarísimo. Lo que no tenemos, diremos, y entrando, es cómo va a resolver el detalle de los Espera, diferentes espera. energéticos que La tenemos en el crítica país, ¿no? luego. La crítica Pero sí, luego. Ok, pero los sí, subsidios. Punto creo vos. que Samuel se da cuenta perfectamente que los subsidios que se practican en este momento en el país a los hidrocarburos no van más. Y creo que van Muy bien. acorde con lo que piensa el país. Vuelvo con Gonzalo. Tuto Quiroga, ¿qué de bueno ha dicho? Y yo creo que en el caso de Tuto Quiroga, la respuesta es más, aunque no tiene el mismo diagnóstico, la respuesta es clara. Sin tener una inyección significativa de divisas, no vas a poder resolver esta crisis de corto plazo. Entonces, Tuto Quiroga propone ir al Fondo Monetario Internacional a pedir entre 10 y 12 mil millones de dólares. Entonces, lo correcto es totalmente, digamos, entendible, esa plata la necesitas. ¿De dónde viene? Ellos dicen del Fondo Monetario Internacional, hay otras ideas de otros candidatos, pero yo creo que ese diagnóstico es también correcto, es un problema y válido que lo que tú necesitas es una inyección de dólares significativa y también en el corto plazo, ¿no? Álvaro, Tuto Quiroga, ¿qué de bueno ha dicho?
Creo que van en la misma línea en que los subsidios a los energéticos en Bolivia no pueden seguir sosteniéndose y creo que plantea algún mecanismo para levantar subsidios paulatinamente. Lo que no está claro es el cómo, ¿no? Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero creo que está clarísimo que el tema subsidios en Bolivia es un tema que tiene que tocarse a los energéticos y que tiene que resolverse paulatinamente en la medida en que el nuevo gobierno avanza. Vuelvo con Gonzalo. Algo más de positivo, algunas aristas que te gustaría subrayar, tanto de Doria Medina como de Tuto Quiroga. Mira, en el caso de Doria Medina, me gusta su propuesta educativa, aunque su abordaje a mí me parece medio tradicional, es decir, ir por la política sectorial educativa y hacer algo. Yo hubiera colocado eso en el centro de la política pública, la educación, pero creo que la propuesta que tiene sobre el tema educativo es interesante y es positiva, cosa que no tiene Tuto Quiroga, ¿no? En el caso de Tuto Quiroga, otro elemento que creo que y él lo resalta muchísimo, es que él va de alguna manera colocar Bolivia nuevamente en el escenario internacional y para eso muestra que él pues, tiene los contactos, tiene los acuerdos, tiene los amigos, tiene las redes mundiales para poder hacer eso. Y eso, por supuesto, es un activo, si tú quieres, a futuro, ¿no? Bueno, vamos al tema de los dólares, el financiamiento, créditos. Álvaro, ¿cómo resolvemos el tema del diésel, de las colas, la falta de gasolina, la crisis de yacimientos? Ahí sí, por favor, tómate tu tiempo, pero no mucho. Vamos. Bueno, a ver, tenemos un problema fundamental que antes los candidatos le tienen miedo al gasolinazo, pero ya no le tenemos que tener miedo a la gasolina. Y creo que por ahí viene un camino que creo que los candidatos tienen que tomar. La gasolina la usa el sector privado, que usa para transportarse en su camioneta grande, en su vagoneta, en su auto. Pero el diésel es el que moviliza y el que le da tenemos el motor a la economía, ¿no? Entonces, yo creo que ahí no hay claridad en ninguno de los dos candidatos cómo van a manejar el subsidio de la gasolina, del diésel, y me voy al GLP. Este año vamos a comenzar a importar GLP y quiere decir que vamos a tener que tener divisas para importar GLP y tener que distribuirla a los barrios alejados donde no hay redes de gas. Entonces, a mí me preocupa que vayamos como en Venezuela a la transición energética que yo he denominado a la leña, ¿no? Es decir, si no tienes GLP en un barrio alejado, en el Alto o fuera de las ciudades, no vas a tener con qué cocinar. Entonces, creo que a ambos candidatos les falta profundizar cómo van a levantar y cómo van a hacer los subsidios a los diferentes energéticos que tenemos que importar y que tenemos que subsidiar, porque no podemos mantener subsidios sobre todos ellos. Álvaro, el diésel y la gasolina, ya lo del GLP, planteas el dedo en la llaga, pero levantar los subsidios a nivel internacional, ¿cuánto cuesta la gasolina en los países vecinos? Para tener una idea, ¿cuánto tendría que subir la gasolina al margen de la demagogia? A ver, en todos los países vecinos, la gasolina y el diésel vale alrededor de $1 el litro, ¿sí? En promedio, en todos los países vecinos. Importan, promedian, pero hay competencia por los precios. $1.10. Pero Bolivia tiene una situación muy particular. Hay que meter el combustible hasta las ciudades que tenemos, Cochabamba, Santa Cruz, Trinidad y demás. Eso cuesta otros 10, 15, 20 centavos de dólar el litro. O sea que un litro de gasolina y de diésel en Bolivia debería valer en este momento alrededor de $1.20, $1.30 el litro de gasolina o de diésel, utilizando el tipo de cambio que quieran utilizar y que tengamos vigente. Entonces, ese es el precio que se tendría que pagar por una gasolina en Bolivia por nuestra mediterraneidad. O sea, tendríamos que pagar el precio más caro que tenemos en América Latina, diría yo, por nuestro contexto mediterráneo. Ahora, Tuto Quiroga plantea que para el transporte público el subsidio no se levante en un 100% porque eso tendría un impacto inflacionario
muy alto. Eso es lo que plantea Tuto Quiroga y que entonces habría un precio diferenciado, lo que nos lleva a pensar de que habrá contrabando del subsidiado al no subsidiado. Bueno, pero uno entiende que si Doria Medina aplica un litro de gasolina a 15, ¿sabes a cuánto subiría el precio del transporte? Yo no creo que la gente lo aguante. Es Gonzalo, cierto, ¿no? El diésel mueve al planeta y mueve a Bolivia, ¿sí? O sea, con el diésel recogemos basura, generamos energía eléctrica, eh, transportamos nuestros productos y nos transportamos los bolivianos de un lado a otro masivamente con el sistema de transporte. Ahora, ¿cómo hacemos para que no se cree el mercado negro? Ese es un tema a resolver, sí, vamos a ver cómo lo resuelve, porque se va a crear un mercado negro entre los que van a importar libremente, porque ambos candidatos dicen que van a liberar la importación, pero vas a tener un precio de combustible liberado, y por el otro lado el del transporte subsidiado. Entonces los controles van a tener que ser muy complicados y yo me imagino que va a venir un caos en ese segmento. ¿quieres comentar sobre esto, Gonzalo? Sí, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo que el tema del subsidio es importante. Creo que ya hay una predisposición social a aceptar que se va a sacar. Y también creo que todo el mundo está más o menos de acuerdo que hay que sacarlo poco a poco y que no puede ser simplemente sincerar el precio a 1.20, 1.30, como dice Álvaro. Sería lo ideal, pero eso distorsiona completamente el tema de la inflación y afecta a la gente más pobre. Entonces, hay muchas formas de salir del subsidio este, ¿no? Y a ver, veamos la experiencia internacional. En el Irán, hace muchos años atrás, también tenía un subsidio muy grande, y lo que han hecho es primero dar unos vouchers de dinero para toda la población, preparándola para el subsidio, y esos vouchers después se focalizaron en la gente más pobre. Ese es un camino que, digamos, relativamente exitoso que ha habido hace algunos años atrás. Hay otras metodologías. Una que yo he estado proponiendo es que utilicemos tecnologías de punta para hacer eso. Mira, en este instante, si tú vas a una gasolinera, hay el PEVISA o el BEVISA, no sé, me acuerdo cómo se llama el sistema, donde tú, cuando entras, sabe tu número de placa, cuánto has consumido. Hace 5 o 6 años que sabemos eso. Entonces, con Big Data, tú podrías hacer que tú tengas una cuota de gasolina, digamos, subsidiada hasta 100 litros. ¿Por qué? Porque sabes que ese auto consume 100 litros a la semana, por decir algo. Entonces, tú vas y compras esos primeros 100 litros y sale tu nombre, sabes exactamente quién es. Dice, sus 100 litros, además tiene un auto pequeñito o es transporte público, yo le voy a dar sus 100 litros de 3.74 o 3.72. Entonces, los siguientes 100 litros, si es que quisieras comprarlo y revenderlo, te va a costar al precio de mercado. Entonces, eso te va a desincentivar parcialmente. Eso podría ser un sistema con inteligencia artificial, con Big Data. Eso es relativamente sencillo de hacer. Ahora, la operación puede ser complicada y no va a haber solución perfecta, ¿no es cierto? Pero va a ser mucho mejor que la solución que ahora tienes, que genera contrabando, mercados negros, corrupción, etcétera. Entonces, hay caminos técnicos para separar los mercados y hacer que no haya lo que se llama, pues, una transición de un mercado, el arbitraje. Compro barato y lo vendo allá más caro. Hay formas de parcializar eso. Otra alternativa es utilizar, por ejemplo, más sencilla inclusive, es que hay lugares donde tú puedes comprar el diésel o la gasolina subsidiada con tu placa hasta un lugar, pero es simplemente digamos, una gasolinera, y en las otras son las que son más caras, y a través otra vez de números y de placas puedes ir discriminando un poco. No hay solución perfecta, pero alguna cosa de ese tipo se va a hacer para retirar parcialmente el subsidio, ¿no? Álvaro, Amalia, ¿cuánto presenta este subsidio? Y si lo eliminamos, digamos, parcialmente, un 50%, ¿cuánta plata necesita el próximo gobierno el primer mes para acabar con las colas? Porque a ese es ver, el drama. Amelia, el primer día que tome el gobierno, el próximo en noviembre creo que es, va a necesitar 9 a 10 millones de dólares por día.
para importar combustibles para mantener el mercado abastecido. Eso necesita, porque hasta que implemente su plan de desregulación o levanta de subsidios, le va a tomar unos días, unas semanas, ¿no? Ahora, yo personalmente propongo, y lo propongo bien seriamente, que levantemos el subsidio a la gasolina totalmente. La gasolina no la usa el sector transporte, la usa el sector privado que tiene un auto privado y que puede asumir en cierta manera, o sea, el gasolinazo para mí ya no es un efecto. El diésel hay que segmentar, hay que hacer lo que proponen los candidatos que están trabajando. Va a ser una confusión, va a quedar, como dice Gonzalo, no hay solución perfecta. Y el GLP lo podemos subvencionar con la factura eléctrica como lo hacen en Perú o en Brasil. Es decir, a una familia que tiene un bajo consumo eléctrico, le entregas una plata directa para que se compre un balón de GLP. Un balón de GLP, una garrafa de GLP en Bolivia en este momento, con el precio de 15, 14, vale 190 bolivianos, ¿sí? Contra 22 que cuesta ahora. Entonces tienes que cuidar a ese segmento social, dándole y cuidándolo, y son todas aquellas que no tienen redes de gas en sus casas, mientras se va acabando el gas natural. Entonces, levantar el subsidio a la gasolina, sectorializar el diésel y por el otro lado pasar un subsidio directo a través de la factura eléctrica para el GLP. Sería mi planteamiento para los candidatos, viendo todos los países de América Latina. Todos tienen sus problemas, como dice Gonzalo, ninguno es perfecto, pero hay que levantar los subsidios, cosa que el gobierno del MAS no lo ha querido hacer. Gonzalo, ¿en cuánto tiempo crees que el próximo gobierno pueda conseguir un stock de dólares que le aguante, ¿no? En una cantidad que le aguante para comprar gasolina, poner un colchón a los subsidios, en fin, para bandear el temporal? Yo creo que en realidad va a necesitar pues semanas, ¿no? Y porque la urgencia es muy grave, ya estás viviendo al debe, entonces es probable que cuando entres, primero heredes una deuda que tienes que pagar por la importación de diésel y gasolina, por ejemplo. Y con la reputación, digamos, nueva que has entrado, si bueno, mire señor, sígame prestando un tiempito más, ahorita no le puedo pagar, pero présteme un tiempo más. Recién entrado, soy nuevo, yo le aseguro que ahora yo sí le voy a pagar rápido y eso puedes hacer. Entonces, seguramente los primeros días o semanas vas a seguir bicicleteando, es decir, vas a seguir con crédito de proveedores y paralelamente esta va a ser una estrategia de buscar puchitos, decir, pucha, a ver, ¿quién me presta 100 millones de dólares rápido? ¿Quién me presta un poquito más allá? ¿Consigo cómo libero algún dinero que están en los préstamos ahí, están en la asamblea? Paralelamente tendrás que ir a algún crédito internacional, al Fondo Monetario, al Banco Mundial, hacer el Club de París, ir a pasar el sombrerito. Probablemente eso, digamos, en el mejor de los casos, te va a tomar 2, 3, 4 meses, porque hay platas rápidas que dan estos organismos internacionales. Nosotros hemos estado con Álvaro en la reunión en Harvard y ahí estaban los líderes del Banco Mundial, del BID, del Fondo Monetario Internacional, y nos han dicho con toda claridad, vamos a ayudar, pero entiendan que somos organismos internacionales con mucha burocracia, somos lentos. A Argentina le hemos tardado 1 año en desembolsar el dinero, pero tenemos la disposición de hacer y hay varias ventanas, ¿no es cierto? Hay varias ventanas que se Sin abren, embargo, ¿no? Gonzalo, nadie te presta para comprar gasolina. Sí. No, en eso estamos de acuerdo. Por eso decía que vas a tener que funcionar con crédito de proveedores, que tienes que utilizar un poco de los ahorros que hagas, seguramente a cortar cosas de corto plazo, como propone, digamos, por ejemplo, Doria Medina. Vas a tener ahí, y se necesitan 9, 10 millones de dólares diarios. Entonces, vas a tener que bicicletear hasta que ese dinero poco a poco lo vayas ahorrando, poco a poco lo vayas mejorando, las exportaciones irán aumentando. Entonces, no hay magia, no va a ser una cosa de la noche a la mañana.
pero yo creo que con reputación y credibilidad vas a tener una ventana de oportunidad que yo calculo que van a ser por lo menos unos 6, 8 meses, y es en ese momento en el que tú tienes que conseguir dinero ahorrando aquí, ahorrando allá, hasta que vienes con soluciones un poco más estructurales. Igual, montar y desmontar el tema del subsidio no se va a hacer una semana, es bien complejo, es difícil, y bueno, pero en algún momento lo vas a hacer. Entonces, todo eso va a ser una estrategia poco a poco, si tú quieres, aunque mostrada como shock. Vamos a acabar con esto, pero como te digo, va a tomar tiempo, es una ingeniería económica y política sumamente compleja de hacer, ¿no? Desde el punto de vista político, Álvaro, va a ser importante analizar yacimientos, mostrar lo que ha ocurrido, ver las cifras, ver los montos, quiénes se beneficiaron, en fin. Y yo creo que esa va a ser una parte de la política del próximo gobierno muy, muy importante. ¿Qué datos tienes sobre este manejo arbitrario, sucio, escandaloso en yacimientos? A ver, yo diría que Yacimientos es un monstruo de 7 cabezas, ¿no? Que tienes que cortar las 7 cabezas para volverla a hacer funcionar. Encima de eso tienes un gran número de supernumerarios, ¿no? No olvidemos que YPFB, Amalia y Gonzalo, transporta 40% de lo que transportábamos hace 10 años. Refinamos 30% de la capacidad de las refinerías. La planta de urea funciona al 30% de capacidad. O sea, no estamos en una situación de mantener 6,000 empleados en YPFB, básicamente por estar ahí. Entonces, ese es un tema. El segundo es, ¿qué vamos a hacer con todos los contratos que tiene alrededor, incluyendo los proveedores de diésel y gasolina? A mí me preocupa muchísimo. La deuda que se tiene con Trafigura y con Vitol rondea los $400 millones. Le pagas un poquito, entonces vas a tener que ir a trabajar ahí. La deuda que se tiene con las petroleras es de 600, $500 millones, entre costos recuperables, entre los pagos que no se han hecho de la Argentina, del mercado interno, y las empresas que están en Bolivia, para comenzar a invertir, lo primero que te van a decir: señor, cumpla el contrato vigente que tiene conmigo, págueme en dólares y págueme lo que debe, porque no se le están pagando los montos por lo que se vende al mercado interno, no se le paga por la exportación a la Argentina. Entonces, los ángulos que tiene YPFB son realmente demasiado, y el que entre ahí tiene que entrar con bisturí para realmente cercenar cómo podemos trabajar con una YPFB y qué hacemos después con unidades con unidades, por ejemplo, que no tienen potencial. Si la planta de urea sigue funcionando al 30%, no cubrimos los costos operativos. Entonces tenemos que tener un plan para saber qué hacemos con las distintas unidades de YPFB. Es un problema muy profundo, materia de otra discusión. ¿El biodiesel funcionó, Álvaro? El biodiesel es un eslogan de la industrialización del presidente Arce, montado sobre el negocio de la soya de sus hijos, voy a decirlo así de claro, porque la soya le vende a una planta en San Julián, o le vendería, y de ahí va a ir a la planta de biodiesel. Entonces, una plantita de 1,500 barriles por día, hecha a la rápida, y que hay que ver cómo le va con el precio internacional de la soya. Los soyeros no le quieren vender, el único que le vende soya es el hijo de Arce. ¿Quieres comentar esto, Gonzalo? Sí, no, yo creo, bueno, a ver, mira, yo creo que en el tema del biodiesel es una alternativa que hay que trabajar. Ahora está muy mal hecha, ha sido hecho con mucha rapidez, hay indicios de corrupción, de mal manejo, etcétera, etcétera. Pero que algo tenemos que hacer con los biocombustibles, no hay la menor duda, ¿no? Y tener una alternativa seria a eso, porque si bien no van a ser, como te digo, la solución a todo esto, pero yo insisto,
los próximos meses del nuevo gobierno van a ser de puchitos y lo que encuentres va a ser oro, porque tienes que ir cerrando poco a poco. Entonces, ahora, el biodiesel habría que verlo ya en una perspectiva más de mediano y largo plazo, y eso implica cambios estructurales, implica, digamos, una visión más integral del problema, incorporar el tema de energías renovables y cosas de ese tipo, ¿no? O sea, tienes que ir mucho más grande, pero que el biodiesel va a jugar en la matriz energética un papel importante, no trascendental, pero importante para hacer una transición algo menos dramático que lo actual, no hay la menor duda, ¿no? Álvaro, parece más importante que el biodiesel, más rápido, más barato, usar las plantas de transformación de petróleo en gasolina y diésel, que tú dices están al 30%. Creo que ese es obvio que eso es, tenemos esa capacidad, es más barato y nadie sabe por qué no lo han usado, ¿no? A ver, yo estoy un poquito en desacuerdo con Gonzalo. Creo que el biodiesel es un producto que no compite contra el petróleo importado o contra el diésel importado. Gonzalo, tengo todos los números. Creo que el etanol va a seguir jugando un rol importante en la gasolina porque la producimos localmente. Hay un sector cañero de Santa Cruz importante que produce alcohol y creo que con eso hay que seguir. Hay que hacer que el alcohol compita con la gasolina para reemplazarla en medida que el precio de la gasolina se eleve o baje en los mercados internacionales, ¿no? Pero en realidad el tema de que IPFB, ¿qué va a hacer con las distintas unidades? O sea, nuestros ductos el 2028 van a quedar totalmente vacíos, nuestros ductos de gas. Y yo quiero plantear en el próximo tema, Amalia, si todavía tenemos tiempo. A mí me preocupa más que el GLP, más que la gasolina, más que el diésel, me preocupa cómo vamos a abastecer el mercado de gas natural después del 2028. Eso quisiera plantearlo en el próximo minuto y medio que nos vas dando. Bien. ¿Y cómo vamos a garantizar gas para la energía eléctrica, no? Nos vamos a Correcto. quedar sin luz. Gonzalo, por lo que dices, no va a ser tan fácil. Está claro que fácil no va a ser, pero 100 días, ¿qué te parece la consigna? ¿Te recordarás que la UDP, cuando subió allá en el año 82, 100 días, también plantearon 100 días y llegaron los 100 días y claro, no se había resuelto nada, no solo no se había resuelto, sino que se había profundizado la crisis y entonces surgió la gran consigna, el hambre no espera y todos los sectores sociales se volcaron a las calles. La reacción social, más cuando está el levismo agazapado y con muchas ganas de brincarle al próximo gobierno. Ese va a ser un factor también, ¿no? No, sin duda alguna. Ahora, la gran pregunta aquí es en qué año estamos si hacemos la comparación hacia atrás. Estamos en 1984-85, donde las medidas que puedes adoptar ya están listas, claras, los movimientos sociales están predispuestos a aceptar o a negociar parte del problema, va a haber gobernabilidad en el Congreso, o estamos en 1976 o 79, o sea, cuando el lío recién estaba comenzando y puedes enfrentar los problemas. Entonces, anunciar 100 días, si tú crees que estás en 1979, por supuesto, puede ser una política mala. Pero si suponemos que estamos ya el 84, 85, sí podría tener un efecto, ¿no? Yo creo que, y cómo lo gestionas va a ser importante, ¿no? No te olvides quién anunció 100 días, fue Hernán Siles Suazo, justamente cuando el problema recién estaba comenzando. Y cuando entra Víctor Paz Estenssoro, resuelve, entre comillas, en un mes, ¿no es cierto? Mucho más, en un tiempo mucho menor. Mucho depende de las narrativas de cómo construyes y cómo trabajas, ¿no es cierto?, con los diferentes actores sociales y políticos. Entonces, el desafío no está solamente en el tema del diésel y la gasolina, tienes que alinear el tema del tipo de cambio, tienes que alinear el problema
del gasto público, tienes que alinear las señales que des a la inversión privada, en fin, son varias ecuaciones que tienes que ir juntando y no nos olvidemos que detrás de cada una de las ecuaciones económicas hay grupos sociales que se han empoderado, beneficiado o han sido perjudicados en los últimos años. Detrás de la gasolina, pues hay claramente los choferes y otros sectores. Detrás del diésel también. Después, detrás de un tipo de cambio que era tan barato, de 6,96, hay por lo menos 4 o 5 millones de personas que viven del comercio, ¿no? Detrás de todo el dinero que sale de las cooperativas mineras hay, por supuesto, otros grupos sociales. Entonces, ecuacionar eso va a ser sumamente difícil. Entonces, la salida que se dé en los próximos meses no es enteramente técnica. Y eso quiero dejarlo absolutamente claro. No hay soluciones económicas, hay varias soluciones económicas. Se sabe cómo salir de este tipo de problemas, es bastante conocido. No es la primera vez que le ocurre a Bolivia y América Latina esta crisis, primero de balanza de pagos, crisis fiscal, inflación y desequilibrios macroeconómicos. Ha ocurrido varias veces y se tiene la receta técnica económica. El desafío es de orden político. ¿Cómo, no es cierto?, generas gobernabilidad en la asamblea y gobernabilidad en las calles, ¿no es cierto? Y eso pues, no se está viendo todavía y eso te va a tomar, vas a necesitar no 100 días, semanas, ¿no es cierto?, porque tienes que articular rápidamente esos apoyos para los programas económicos que hagas, ¿no? A eso se suma que si tú quieres ajustar el déficit fiscal, vas a tener que despedir una cantidad impresionante de empleados públicos. Eso es inevitable, ¿no? Sí. Será una masacre blanca teñida de azul. No, sin duda, ahí tú tienes cortes y habrá que ver la secuencia de las políticas económicas, porque tú definitivamente es una señal política súper importante cortar a toda la gente del sector público, pero no te vas a resolver en el corto plazo el problema, porque en la ecuación de los ingresos y gastos, el tema del empleo público es importante, pero no es sustantivo y no vas a poder cortar pues a todo lo que quisieras. Buena parte del gasto en salarios, sector público, pues policía, son médicos, son militares, son profesores. Y el resto son supernumerarios que están de repente en empresas públicas o en gobernaciones. Hay que hacerlo, pero no se hagan la ilusión que eso va a resolver en una tarde, ¿no? No, eso no va a Acá pasar. Es, el problema acá es el subsidio a la gasolina. Está claro que no, ese es el meollo del asunto. ese es el Ahora, meollo el del otro meollo del asunto es de dónde consigue los dólares. Porque todo el Charlie internacional, Gonzalo, Álvaro, tiene que tomar tiempo. Eso no es que uno agarra el teléfono y el cheque está a la media hora, ¿no? Esa es una negociación, como dijo Gonzalo y lo describió bien, demostrar fortaleza, seriedad, un plan coherente, en fin, eso toma a Miguel Ley, que es el niño mimado del FMI, le tomó un año, ¿no? Y la inversión extranjera no acaba de llegar a la Argentina y ya vamos acercándonos a los 2 años. Entonces, yo creo que sí, en perspectiva es la solución, pero es mediano plazo. Es cuando termine el siguiente gobierno, tal vez el empresariado diga, bueno, ha vuelto la seriedad a Bolivia, quién sabe, ¿no? Quién sabe. Pero de manera inmediata, ¿qué? ¿Puede vivir de la exportación de soya? ¿Podemos vivir de qué vamos a vivir? ¿De dónde va a sacar el próximo gobierno dólares para equilibrar la economía, para dar un gradito de estabilidad y comprar gasolina o diésel? Bueno, a ver, Amalia, el tema económico de Bolivia pasa por la energía y lo vengo sosteniendo hace mucho tiempo, ¿sí? El tema del próximo año, el 2026, vamos a necesitar con un precio de barril de $75 el barril, vamos a necesitar 3.100 millones de dólares para importar gasolina, diésel y GLP, ¿sí? Y esos 3.100 millones de dólares, mientras quitas el subsidio, porque el problema no es el subsidio, es de dónde saco los dólares para importar.
puedes pasarle parte de esa responsabilidad al sector privado que importe algo, pero necesitamos 3.100 millones de dólares. Ahora imagínate las traders que hay ahí, las 5 traders o las 2 más importantes, lo primero te van a decir el primer día, o me pagas o no te vendo. O sea, hay una situación muy crítica en lo que es el abastecimiento. Y el cuarto día que tome el mandato el futuro presidente o el quinto y que no haya abastecido, porque eso está esperando la gente. La gente está esperando que el nuevo gobierno, y se está aguantando en las calles de salir a matar a la Casa Blanca del pueblo, o sea, salir a protestar porque hay una elección. Pero al próximo no le va a aguantar 2 semanas. Entonces tiene que venir con 10 millones de dólares diarios para pagarle a los traders para abastecer el mercado interno mientras hace su trabajo posterior. Entonces eso, cómo consiguen ese dinero tan rápido para importar combustible, es muy serio. Pero el tema de gas me preocupa mucho más. El tema de gas natural, el 2028 o a fines del 2027, no hay más exportación de gas y vamos a comenzar a importar gas natural. ¿De dónde vamos a importar? No hay de dónde importar, por más plata que tengas. Y no hay forma de que la exploración llegue para abastecer de gas natural el mercado interno en estos 3 años. Y en la Argentina no hay transporte de gas en el norte argentino para vendernos gas. Entonces es un tema que el primer día que llegue el próximo gobierno va a tener que trabajar muy duro en negociar con los argentinos que le construyan un ducto para abastecer el mercado interno, mientras negocia con las pocas petroleras que hay en Bolivia que están pidiendo ampliación de contratos, una serie de cosas para que puedan hacer exploración. O sea, yo, Amalia, lo veo muy complejo el tema energético boliviano y creo que es base de la crisis económica que tenemos. No sé qué opina Gonzalo. Tienes la palabra. Sí, sí, totalmente de acuerdo, pero mira, el 2028 me parece larguísimo plazo, no sé si tú y yo estaremos vivos, No. porque y la pregunta de Amalia va, digamos, en días, en semanas. Yo insisto en eso, que lo que tú vas a tener que hacer es juntar puchitos. Vas a negociar con proveedores, investigarás si algunos costan bien, otros están mal, cortarás lo que está mal y seguirás con los que estás bien y ahí conseguirás 2, 3 milloncitos de dólares, te darán crédito por un poquito más de tiempo porque eres nuevito. También si regulas el tipo de cambio, ¿no es cierto? Es probable que los dólares que están en el colchón bank vuelvan al mercado, ¿verdad? Y eso te va a dar otra cantidad, no sé exactamente cuánto. Si el tipo de cambio vuelve a ser flexible y se sitúa en un valor mucho más bajo, van a traer también los dólares, los exportadores, que ahora los están transando a nivel internacional con los importadores locales. Entonces, ahí también te entrarán dólares, utilizarás partes de esos dólares para hacer ciertas cosas, te ahorrarás algunos dólares con el tema de los cortes que hagas a nivel del gasto público. Es decir, yo creo que para que la gente nos entienda, es como una familia, ¿no es cierto? Ok, hubo el problema, pero de repente el hijo mayor dice, papá, lo has fregado todo, anda a descansar, ya no vas a estar con nosotros, pero algo tenemos que hacer. Entonces, ¿cómo hace esa persona? Esa persona comienza a buscar un poquito de plata del préstamo de los parientes, les dice a los internos que por favor saquen un poco sus dólares. Algo así se va a ir armando poco a poco, ¿no? Y por supuesto, y vas a tener que tener rápidamente acuerdos para que te den recursos o préstamos para que te den rápidamente eso. Y no estábamos hablando pues de los 12 mil millones de dólares, pero que alguien en los primeros 2, 3 meses te preste 300 millones de dólares es una maravilla, ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que inclusive el acuerdo que hay entre, el apoyo que hay mejor entre Claure y Doria Medina es interesante en la perspectiva de la salida. No tengo lectura clara de si va a ser más votos, menos votos, pero en el caso de que tuviera la posibilidad, digamos, de Doria Medina de ser presidente, esos contactos para emitir bonos, para conseguir un préstamo de cortísimo plazo, lo del Fondo Monetario, lo del BID, lo del Club de París. O sea, imagínate qué harías tú
Si mañana tu casa está quebrada y tú tienes que comer al día siguiente, pues comienza a tocar la puerta de los vecinos, organizas un poco las cosas, y esa es lamentablemente la situación que se va a vivir, ¿no? Y tienes que trabajar con expectativas. A la gente le tienes que, además de hacer ese manejo del día a día, de los puchitos, le tienes que decir, mira, estoy cambiando la ley de hidrocarburos, esto nos va a resolver en el mediano plazo el tema del gas, estoy liberando el tipo de cambio, estoy levantando todos los controles de exportación, eso va a ayudar. En fin, tienes que mostrarle que el paquete, que el tratamiento que estás haciendo sea integral. El paciente llegó a terapia intensiva y tú haces sus primeros pasos para mantenerlo vivo, pero el tratamiento va a durar mucho tiempo. Y tan importante como curar las heridas en el cortismo clásico y conseguir dólares es el tratamiento que vas a dar, porque tienes que recuperar credibilidad en el manejo de la política económica, con un Banco Central independiente, en fin, ¿no es cierto? Tienes que tener todas las flexibilidades posibles y tienes que tener alguien que se apiade de Bolivia y que rápidamente te preste 300 millones de dólares y con eso pues respiras un poco y vas encaminando las soluciones más de mediano y largo plazo, ¿no? Es muy Bueno, interesante. yo un poco soy menos optimista que Gonzalo, ¿no? A ver, 10 millones de dólares por día, Gonzalo, 30 días estás con los 300 millones de dólares al cuello. O sea, necesitas importar combustible 10 millones de dólares al día. O sea, tienen que traer por lo menos para 6 meses de importar cash en efectivo, porque ninguno de los traders te va a seguir dando crédito. Por eso es que no hay combustible en Bolivia, porque los traders no te dan un peso más. Entonces hay que traer por lo menos para 6 meses para abastecer el mercado interno y que el país pueda funcionar. Gasolina, diésel y GLP. Gonzalo, y si no, no es que vas a traer, con 300 no resuelves nada, Gonzalo. Te digo en serio, porque ese es un mundo duro y hay que traer 6 meses y decirle, señores, tengo aquí 6 meses, sígame enviando porque tengo esta plata aquí con la cual le voy a pagar. Y eso es complejo. ¿Por qué? Porque nunca yo he visto, solamente Sri Lanka es el país que ha analizado que tiene la complejidad energética nuestra, que no produce o no va a producir y va a producir nada. Si no hacemos nada, el 2028-29 vamos a importar 6,000 millones de dólares de energía. ¿Y con qué vamos a pagar? Entonces, hay que trabajar muy seriamente en traer plata para 6 meses y en eso concuerdo con los candidatos. Si no traen plata para 6 meses y le dicen a los proveedores, con esto le voy a pagar, sígame mandando, y le das la garantía a los bolivianos de que les vas a dar combustible para que sigan operando, entonces puede ser que salgas adelante. Y eso tendría que ir paralelo a resolver el tipo de cambio. Gonzalo, el tema energético es muy complejo. Si no le das GLP a los vecinos, se te va a venir un problema social, una bomba de tiempo. El GLP ya está comenzando a faltar y en 6 meses más va a estar la bomba ahí porque no va a haber GLP en muchos barrios de Bolivia. Pero también, Álvaro, es cierto que con el primer stock de dólares vas a poder comprar diésel, pero al venderlo vas a poder recuperar y tal vez puedas bicicletear ese dinero, hacerlo circular, compras, vendes, si es que vas achicando la subvención, ¿no? Esa Sí, es si la es clave. que vas achicando la subvención y consigues los dólares, porque Amalia, yo tengo el problema, si en este momento yo quito la subvención, Amalia, y llevo el precio de la gasolina o del diésel a 200 bolivianos, el presidente de IPBB se da la vuelta y le dice, aquí tengo harta plata en bolivianos, pero no hay dólares para importar. Entonces, lo que consigan, tienen que destinarlo a la importación de combustible por lo menos por 6 meses. Mientras hacen lo demás de quitar subsidios, el tipo de cambio, cómo lo manejarán, es un tema más económico, pero a mí me preocupa el abastecimiento energético. Lo he dicho muchas veces, un país sin energía no tiene economía. No, está claro que hay un problemón enorme, enorme. Y yo voy al otro punto que también va a ser difícil de resolver, y es que el próximo gobierno, sea cual fuera, tiene que estirar la mano y llegar a un acuerdo político
con el segundo, sea cual fuera el segundo, por un acuerdo parlamentario imprescindible para las leyes, para eliminar subsidios, en fin, para que le dé gobernabilidad, ¿no? ¿Y cómo la ven eso? Mira, yo creo que como yo decía, la gobernabilidad es muy importante, tanto en la asamblea como la gobernabilidad en las calles, ¿no? Y por supuesto que en el mundo ideal ojalá podamos traer muchos dólares, pero como yo insisto, va a tener que, pónganse en los zapatos del Estado boliviano como si tu familia estuviera quebrada. Entonces tú tienes que conseguir donde tienes que conseguir. Entonces todo centavito va a contar. Lo que puedas conseguir el primer mes, la segunda semana, la tercera semana. Cuando liberes el tipo de cambio y lo hagas flotar nuevamente y eso se vuelva de alguna manera una realidad y el dólar, digamos, pueda ser transado libremente y ahí encuentres su mercado. ¿Cuánto será? No sé, 10, 11, 9, no lo sé, pero eso te va a traer también dólares y vas a poder utilizar eso. Todo lo que es el criptodólar también lo vas a poder utilizar. Es decir, como te digo, es un conjunto de elementos que hay que hacer y hay que solucionar los problemas. Porque si solamente yo me fijo que en el largo plazo vamos a tener que cocinar a leña, como dice Álvaro, bueno, pues lo que hay que es entrar a la industria del bosque, ¿no? O vender los muebles viejos, ¿no? Porque ese sería el camino, ¿no? Pero si tienes que solucionar el problema aquí, tienes que tener mucha creatividad, mucha flexibilidad, tienes que convencer a la gente de que, bueno, esto va a ser costoso, negociarás con unos y los favorecerás, a otros los harás esperar. Por eso es tan importante que tanto la gobernabilidad de la asamblea como el de las CAL sea clave. Y ahí yo no veo los operadores políticos, porque tienes que pactar con estos grupos que yo creo que hay una ventaja. El gobierno del MAS les ha sacado ideología, aunque no sé si todos han tenido en toda su vida, pero están vacíos de ideología y son más grupos corporativos que se mueven por intereses. Entonces, si tú eres capaz de gestionar bien esos intereses, vas a poder solucionar las cosas. Es decir, cuando tú vayas a negociar con los cooperativistas mineros, no van a estar discutiendo el futuro del socialismo del siglo XXI, van a estar discutiendo el impuesto, cuántos dólares entregan, eso es lo que va a estar discutiendo. Cuando vayas a discutir con los movimientos sociales vinculados supongamos, todo el tema de comercio, no vas a ir discutiendo que no, que el horizonte del socialismo está llegando, nada, te van a decir, oye, tipo de cambio más barato, cuánto tiempo, cómo miras, esas cosas las que vas a estar discutiendo. Y para eso necesitas operadores políticos, porque como les he dicho anteriormente, soluciones técnicas hay varias, ¿no es cierto? Créditos puente, en fin, puede haber varias. La ingeniería política es la que me preocupa, ¿no? Malia, ¿me dejas decir algo? Yo te voy a decir que los operadores políticos de la oposición están trabajando más rápido de la oposición que va a ser el próximo año. Porque yo veo al presidente IPFB, al presidente Arce y a todo el mundo ya condenar el litio. Están además diciendo que le están dejando a Bolivia un mar de gas para que se descubra prontamente. Entonces, se las van a cobrar muy rapidito. Y yo no los veo a nuestros candidatos fuertes, estoy hablando de los que están arriba en las encuestas, que estén operando y le estén diciendo al pueblo boliviano que va a sufrir y que le están dejando una economía paupérrima, ¿sí? Y yo veo que sale el presidente de IPFB y les dice, les estoy dejando una cuenca nuevita para que en un año la produzcan. Y nadie le sale a responder. Entonces, a mí me preocupa que el próximo entradito al nuevo gobierno, como dice Gonzalo, se encuentre con que le dicen, pero señor, si yo le dejé sembradito cuando no hay nada, en Mayaya no hay nada. Entonces le están comenzando a sembrar en la mente de los ciudadanos bolivianos que le están dejando todo muy allanado para que el país produzca mucho petróleo y mucho gas. Y a mí me preocupa que ni tú, ni Samuel, ni ninguno le conteste al presidente de IPFB, mamá, ya no hay nada.
y no hay nada, 20 millones de pies cúbicos en Churumas, y los están dejando que les digan que les están dejando un mar de gas adelante de ellos. Estoy preocupado porque no se están sabiendo posicionar y decirle lo que me estás dejando es nada. Y esto que dices acá es mentira. Entonces creo que hay que trabajar y creo que nuestros candidatos tienen que trabajar en esa dirección. La calle va a ser muy importante y el posicionamiento que le están dejando a la gente es muy importante. Bueno, yo no estoy muy preocupada porque las colas del diésel, yo creo que son elocuentes, Álvaro, ¿no? Al margen de las declaraciones, ¿a quién le importan las declaraciones? El tema es que no hay diésel y que la gente está días y días en busca de 30 litros para el camión que está varado. En fin, hay un drama en el país, la falta de carburantes, ¿no? Bueno, últimos minutos. Las debilidades de Samuel y de Tuto Gonzalo, que se podrían corregir, ya veo que el panorama es difícil y no podría ser de otra forma. Eh, Yo ¿Cuál creo es que la las, peor debilidad de ambos? Yo creo que, mira, la debilidad de ambos, y lo que voy a decir puede sonar, digamos, cuando estás en la fila del diésel, una cosa medio rara, la debilidad de ambos es que la solución, digamos, está en un cambio estructural del patrón de desarrollo, ¿no es cierto? Y eso no lo estamos discutiendo. Tanto Tuto como Doria Medina siguen apostando al modelo primario por exportador primitivo, es decir, siguen apostando al extractivismo. Y ni en la narrativa ni en la perspectiva de futuro están logrando hacer cosas diferentes. Porque va a ser ese, el desafío es cambiar las turbinas de un avión que está volando y que no se caiga. Pero para cambiar las turbinas es corto plazo, pero la dirección del avión tiene que seguir elevada y tiene que subir más adelante todavía, y eso tiene que ver con el cambio del patrón de desarrollo. Este patrón de desarrollo está completamente agotado. Podrás conseguir un poquito más de gas allá, de repente la minería te va a ayudar un poco hacia el futuro, va a recuperarse la agroindustria, puede entrar el turismo también, etcétera, pero si no cambias el patrón de desarrollo solo basado en los recursos naturales y vas caminando muy rápidamente al capital humano, al aumento de la productividad, a la competitividad, difícilmente vas a poder hacer una transición ordenada. Y yo creo que ambos candidatos lo que tienen es una visión de seguir manejando el patrón de desarrollo extractivista y no hacen ninguna propuesta para lo que realmente va a sostener un cambio a futuro, que es el cambio del patrón y no simplemente del modelo. Patrón es cómo generas tu riqueza, modelo es cómo administras esa riqueza. Y esa riqueza técnicamente la puedes administrar con más Estado o con más sector privado. En los últimos 200 años hemos estado en esas dicotomías, pero si no cambias el patrón, pues probablemente puedes tener un oxígeno por un tiempo, pero no vas a hacer un cambio radical en la productividad y la competitividad. Y eso tiene que ver con capital humano, con el shock de capital humano que tendrías que dar en los próximos años, ¿no? Porque el dato que se ha dado, ahora es muy conocido, es que de 100 estudiantes de secundaria, de bachilleres, 3 pasan matemáticas, es dramático y muestra que ningún modelo, ni extractivista, ni privatizador, ni estatista va a funcionar cuando 3 de tus jóvenes apenas saben sumar, ¿no? Entonces, ahí tienes, y creo que esa perspectiva, ese enamoramiento, ese optimismo de que no sea simplemente un problema de veterinarios, como digo yo, bueno, pucha, tienes que cortar el gasto aquí, tienes que hacer el otro allá, corta aquí, no voy a echar gasolina de acá. Todo eso es muy de corto plazo y está bien, le llega al bolsillo mañana, pero no le da sueño. Y este país no va a resolver sus problemas si no tiene una visión compartida de desarrollo que tiene que ver con el capital humano, ¿no? Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Álvaro, para Amalia, despedirse, tiene que decir. creo que a los candidatos les falta hablar de largo plazo, dónde quieren llevar al país de aquí a 20, 30 años, y creo que eso pasa por un tema de tecnología, de la tecnología del conocimiento, del software que se puede seguir desarrollando en Cochabamba,
de la educación, ¿cómo vamos a mejorar eso? Eso hay que ponerlo más adelante. Pero si no hemos resuelto los problemas del día a día que nos tienen con el agua hasta acá, pues no podemos hablar de largo plazo cuando no podemos ni respirar. Entonces yo creo que los próximos 2 o 3 años hay que dejar al país que se respire un poco y bajar el agua hasta acá para que estemos tranquilos. Y luego de eso, los candidatos que están ahora tienen que comenzar a hablar de largo plazo, Amalia. Creo que el largo plazo es educación, tecnología y ciencia. Sí, comparto plenamente. Bueno, muchas gracias a ambos. Un abrazo cordial y a todos los amigos que han seguido el programa. Les agradezco muchísimo. Gonzalo, Álvaro, muchas gracias por la Gracias, perspectiva. Amalia. Saludos. Gracias, Amalia. Entrevista, sí. He Muchas terminado gracias. oscuro, creo, pero bueno, ahí estamos. Sí, un Muy abrazo a oscuro, ambos. sí, muy oscuro. Ni modo, esos son los pequeños problemas en esta realización. Muchas gracias y hasta la Gracias. próxima. Esto es Cabildeo Digital.